En este video vamos a hablar un poco de física cuántica relacionada con la divinidad, el creador, Dios, la física cuántica aplicada al ser humano. O sea, si Dios está en todos lados, está en todo lo formado. De eso se trata este video. Es muy interesante cómo vamos a tratar de explicar científicamente la presencia de Dios hasta en una molécula, explicado con el entrelazamiento cuántico, que es una de las características demostradas científicamente en la física cuántica. Vamos a leer un comentario de esta explicación, el entrelazamiento cuántico con la relación del ser humano, y a lo largo del video lo vamos a ir explicando poco a poco. El entrelazamiento cuántico, que es la física cuántica o una parte de las características de la física cuántica, parece ser el cordón umbilical, o sea, lo que une de la luz comunicante entre la dimensión de la unidad divina, o sea, Dios, y el mundo material de la multiplicidad en la que vive el ser humano, que es la dualidad, que es una falsa caída o división, dualidad, ya que por el mismo entrelazamiento cuántico, el espíritu sigue irradiando a nosotros, transmitiéndose a sí mismo, o sea, Dios, el campo cuántico, la conciencia universal, la divinidad, a través de nosotros, o sea, el hombre y toda la materia. Vamos a tratar de desmenuzar todo esto que acabamos de decir y vamos a explicarlo con mucha claridad. Dentro de la física cuántica tiene varios postulados, que una partícula puede estar a la vez en un lugar, en otro lugar o en los dos lugares. Por ahí tengo un video, o lo pueden buscar en internet, de el experimento de la doble rendija. Y una de las propiedades de la física cuántica es el entrelazamiento cuántico. Todo esto lo estoy explicando para poder entender la conciencia con ese C y la conciencia con C, que es la de el ser superior, la conciencia y la conciencia de nosotros o de cualquier molécula. Entonces el entrelazamiento cuántico explica la física cuántica, que si tomamos una molécula y la partimos en dos y la separamos 1 metro o 1000 kilómetros o un espacio infinito, si movemos esta molécula a la derecha, esta se mueve a la izquierda instantáneamente. Si la subimos, esta baja, o si la bajamos, esta sube, o si la... Es decir, están entrelazadas, están interconectadas. Dos objetos, dos electrones creados a la vez, están entrelazados. Manda uno a la otra punta del universo. Y ahora, hazle algo a uno. El otro reaccionará al instante. Al instante. Es decir, o la información viaja a una rapidez infinita o... En realidad, ambos siguen conectados. Están entrelazados. La conclusión es que todos siguen en contacto. Es decir, no existe ni la distancia ni el tiempo, o sea, como si estuvieran, como si fuera una sola,
se mueve una y se mueve la otra, pero en sentido contrario. Entonces es el primer postulado que estamos hablando en este video del entrelazamiento cuántico, entendiendo que en la física cuántica, cuando algo es observado, se materializa, y cuando no es observado o medido, está en posibilidad de ser en onda. Entonces sí existe la onda y la partícula. La onda es cuando no se observa o no se mide, y la partícula es cuando se materializa. Entonces tenemos el primer concepto, el entrelazamiento cuántico. Ahora, en base a este entrelazamiento cuántico, sigue en el postulado que es una especie de unión o de cordón umbilical, una luz o una energía o una información o una resonancia comunicante entre la unidad divina, que es el todo, que llamemos de Dios, divinidad, providencia, etcétera, y el mundo material de la multiplicidad, o sea, de todo lo que existe, que es, en pocas palabras, la dualidad en la que vive el ser humano. O sea, nosotros vivimos en una dualidad de bueno, malo, alto, bajo, positivo, negativo, gordo, flaco, etcétera, etcétera. Para ir entendiendo un poco de la comunicación y la relación que hay entre el universo creado por esa divinidad o Dios, vamos a hablar un poco del tiempo, que ya hemos hablado en otros videos. Imaginemos que este somos nosotros, que vivimos en un presente, y para acá está el pasado y para acá está el futuro. Entonces el tiempo, eso somos nosotros, en nuestra mente el tiempo va pasando hacia aparentemente un futuro, pero nosotros estamos en el presente. Recuerden que si nosotros pensamos en el presente en un futuro, pues nos vamos a poner ansiosos, y si en el presente pensamos en un pasado, pues nos vamos a deprimir. De tal manera que en nuestra mente el tiempo corre así, pero nosotros siempre estamos en el presente. Pero nuestra mente parece ser, o tenemos la sensación de que nosotros vamos caminando hacia el futuro. Estamos en un presente continuo, igual que la divinidad, pero en nuestra mente dual parece ser que existe bueno, malo, perfecto, imperfecto, justicia, injusticia. Todo eso es mental según nuestras creencias. Ahora, vamos a suponer que esto es bueno y esto es malo, y esto simplemente es. No tiene ninguna explicación de si es bueno o malo. Por ejemplo, esto simplemente es. Si yo lo juzgo, pues voy a decir que es bonito, feo, etc. Entonces, en la unidad, en la conciencia de unidad, es. Si nosotros lo pasamos para acá, lo vamos a juzgar como bueno, y si lo pasamos para acá, como malo. Simplemente en la unidad, donde no existe dualidad, simplemente es. Por eso Dios, dando este concepto de Dios, o como le quieran llamar, es. No es ni bueno ni malo, ni justo ni injusto, ni materia ni espíritu, ni corrupción o incorrupción. Simplemente es. Y nosotros vivimos también una característica de la divinidad, que nosotros somos. Por nuestro juicio, por nuestras creencias, juzgamos o nos culpabilizamos
y nos corremos a lo bueno o a lo malo, pero simplemente somos. Recuerden que no hay pecado, hay error, y un error se corrige, no se castiga, de tal manera que nosotros vivimos en una dualidad mental. Ya hemos hablado que uno puede llegar a la iluminación en el ser si nosotros vamos subiendo, quitando todos los conflictos de miedo, angustia, ansiedad, depresión, tristeza, y vamos subiendo hasta un nivel, trascendiendo los niveles de conciencia hasta la iluminación. Entonces ya hablamos del tiempo, ya hablamos de la dualidad y la unidad. La unidad es el ser. La dualidad es un juicio que nosotros hacemos de lo bueno y lo malo. Quiero hacer una aclaración de la unidad. Si Dios, el creador, la conciencia, el campo cuántico, la Matrix, o como le querramos llamar, si vive en la unidad y no en la dualidad, que ya dijimos y hemos insistido que es hombre, mujer, alto, bajo, materia, espíritu, etc. En la unidad donde vive Dios, por así llamarlo, no puede haber corrupción, no puede ser amor y odio, porque es unidad, es el ser. No puede haber justicia e injusticia. Dios no puede materializarse en un ser humano. ¿Por qué? Porque es la unidad. Él es. Puede ser un espíritu o una conciencia, como ya le hemos hablado y lo seguiremos hablando. Es decir, el pensamiento de muchas religiones es que Dios es dual, por lo tanto sería corruptible, y eso es imposible. No puede hacer juicio de premio y castigo, de cielo e infierno, porque es unidad. Nosotros en las religiones hacemos a Dios a un ser antropomórfico, que significa forma de hombre. Dios no es un hombre, es un ser de donde, repetimos, salimos nosotros en la dualidad. Por lo tanto, en mi conocimiento, en mi experiencia, en mi creencia, Dios no va a juzgar a nadie, porque Él es la esencia del todo. Si ponemos un ejemplo, que Dios es amor, en la unidad no puede ser amor y odio, no puede ser justo e injusto. Muchos dicen Dios es santo. Sí, Dios es santo y punto. Es, pero no puede dejar de ser santo. Por lo tanto, hacer un juicio cuando viene la transmutación, o sea, la muerte del hombre, y vuelve a la unidad, va a ser como Él. El que hizo, por ejemplo, la Tercera Guerra Mundial, pues cuando transmutó, pues llegó a ese ser, volvió a ese ser. Nosotros quisiéramos que lo juzgaran y que lo mandaran al infierno y que lo torturaran eternamente. Dios no es así. Dios es la plenitud y vamos a estar en la plenitud. Y muchos dirán, pero es que hay que tener un castigo. Eso aquí en la dualidad, pero en la unidad no puede haber ni premios ni castigos, simplemente una esencia plena, una conciencia de plenitud, de felicidad, de armonía, de alegría, bueno, es imposible explicarlo lo que sería la unidad divina. Por eso hice este pequeño paréntesis que lo agregué al video para aclarar más qué es la unidad del Creador, de la divinidad, de la providencia, de Dios,
o de nuestro ser infinito. Entonces nosotros vivimos mentalmente en una caída que es una falsa división o una dualidad en este mundo dual, vuelvo a repetir, positivo, negativo, hombre, mujer, etc. Recuerden que en el curso de milagros todo es un sueño, como el sueño que tuvimos ayer en la noche o la pesadilla que tuvimos en la noche. Todo desapareció, todo esto está en la mente. El Kybalión, que es un libro que lo pueden leer, vale la pena, los 7 principios herméticos del Kybalión, habla que todo es mente, es uno de sus principios. Ahora, por este entrelazamiento cuántico entre la divinidad y nosotros, como si fuera una luz comunicante, una interrelación entre nuestro ser superior y nosotros, sigue irradiando a nosotros y transmitiéndonos o transmitiéndose Dios a sí mismo a través de nosotros. O sea, cualquier molécula tiene conciencia. Eso lo explica la física cuántica, y nosotros estamos hechos de moléculas, de partículas. O sea, si esto es la unidad, si esto fuera el todo, esto pues es un papel y esto también es un papel. Entonces nosotros formamos parte del todo y estamos en la dualidad, aparentemente separados mentalmente, pero tenemos la misma característica, porque eso es papel y esto es papel. Nosotros llevamos la misma característica de nuestro Creador. ¿Por qué? Porque Él abarca todo, todo lo abarca, todo está hecho por Él, todo está manifestado en Él, y Él nos está dando una energía, una información, una irradiación en nuestra mente, porque nuestra mente también forma parte de Él. Muchos pacientes, cuando les hablo de esto, hablan de un panteísmo, y yo les digo que pan significa todo y teísmo viene de Dios, que Dios es todo. Dicen que panteísmo es como si fuera una religión. Si Dios está en todos lados, entonces Dios es panteísta, porque todo está en todo. Él nos está dando toda la información en este mundo cuántico, que cuando transmutemos, porque ya hablamos del tiempo, ya hablamos del entrelazamiento cuántico, y ahora si hablamos de la muerte no existe, es una transmutación. Este cuerpo pues está renovando, dentro de un año pues todas mis células van a estar cambiando. Dicen, pero ¿cómo que no existe la muerte si ahí está el cadáver? Es que nada más lo estamos viendo en una forma material, pero nosotros somos un cuerpo, un alma, un espíritu, una esencia, un ser, un todo que Dios nos entrelaza en ese entrelazamiento cuántico con su información. Claro que en un nivel de conciencia, ya hemos hablado de la conciencia con ese C, que es el todo, y la conciencia de saber que nosotros existimos, de tal manera que en la transmutación lo que vamos a hacer es volver otra vez a la unidad. En la muerte, en la transmutación, mucha gente, es común que cuando alguien se muere diga que descanse en paz. Yo digo, que descanse en paz, que descanse en felicidad, que descanse en la plenitud de ese creador.
Por eso tener miedo a la muerte para mí no existe. Una cosa es cómo voy a morir, y si me da miedo cuando me están haciendo algún daño, con el temor de morir físicamente, y otra cosa es qué va a pasar después de la muerte. Vamos a llegar a esa unidad y vamos a ser no como Dios, sino vamos a ser el mismo Dios, porque de ahí salimos en una mente dividida y ahora vamos a estar en una mente de unidad, donde, como decíamos, no va a existir el tiempo, ni existe el tiempo, no va a existir la muerte, y vamos a tener conocimiento de todo, porque el ser humano está limitado, porque Dios no nos explotaría el cerebro si supiéramos el todo al mismo tiempo. Dios es omnisapiente, o sea, todo lo sabe. Nosotros lo podemos saber, pero en partes. Por ejemplo, Einstein no descubrió nada, simplemente entendió lo que ya existía. Por ejemplo, E igual a mc al cuadrado, pues simplemente él está entendiendo esta fórmula de la teoría de la relatividad. Entonces él comprendió, y nosotros podemos bajar, por así, de la nube del creador cualquier conocimiento y entenderlo, porque no estamos descubriendo nada, simplemente lo estamos entendiendo y ya lo podemos aplicar a nuestra vida. Pero lo más importante no es aplicar la cuestión física, sino aplicar la cuestión espiritual. Espero que me haya explicado en que Dios está unido a nosotros. Somos, aunque a muchas personas les molesta, Dios, porque Él nos está irradiando esa información, porque somos parte de Él. Una vez en un video expliqué que si tomamos un hormiguero y sacamos a la hormiga reina, o a la abeja reina, o a la avispa reina, y la trasladamos muy lejos, a 1 kilómetro, a 1000 kilómetros, viva, el hormiguero o el avispero o las abejas siguen funcionando perfectamente. Cuando matamos a la abeja reina o a la avispa o a la abeja, esto se desordena. Hay una comunicación, hay un entrelazamiento cuántico de conciencia desde una molécula o estos insectos, o una comunicación consciente entre todos nosotros. Tendríamos que hablar de holografía y de fractalidad. En fin, espero les haya gustado este video, para tener una confianza de que estamos irradiando simplemente la manifestación de Dios. Ese es como un cordón umbilical que nos une entre el Creador, que lo abarca todo, y nosotros. Muy bien, espero les haya gustado este video. Le pueden dar clic, suscribirse, tocar la campanita, y pues vamos a estar hablando, recuerden, de temas físicos, de medicina, de temas de conciencia, de espiritualidad, de tomar conciencia para vivir esta vida feliz y completamente plena, sanos física, mentalmente, espiritualmente, y vivir plenos en todos aspectos. Nos vemos en el siguiente video.